Vaya veranito que estamos llevando, señores. Bienvenidos a la Casa Azul. Pasen adelante. Ahí tienen agua fría para un poquito mitigar el calor insoportable que hay en la calle. Pero bueno, es cierto que en esta época del año, en sitios tan fríos como este, la gente aprovecha y sale con su familia, con sus hijos. Y esas vibras veraniegas de Nueva York también te van a llegar indirectamente en el episodio, porque conversé con mi invitado de esta semana de manera presencial en el Parque Central, aprovechando una visita reciente que hizo aquí a Nueva York. Hoy te propongo conversar de moda y no precisamente a través de los ojos de un diseñador. Mi invitado es mexicano, llega desde la ciudad de Guanajuato y llegó a esta área profesional sin proponérselo. Hoy forma parte del comité organizador de Muestra Moda Mexicana, un proyecto de intercambio cultural entre México y Cataluña, donde se promueve la cultura mexicana a través del diseño, dígase diseño textil, de calzado, de joyerías, de accesorios, para impulsar y posicionar la identidad mexicana a nivel internacional y, como él mismo dice, poner los colores de su México querido en esos eventos de pasarela. Si bien es cierto que en México se habla de gastronomía, de música, de tequila, mi invitado defiende a capa y espada que también México lleva X de textil. Bienvenido a la Casa Azul, Alejandro Gutiérrez. Hablábamos del destino hace nada y yo pienso que tenía que ser ahora también. La conversación tenía que ser ahora y no, y no podía ser antes. Totalmente. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué crees en el destino? Bueno, creo mucho en que tenemos una programación, ¿sí? Como seres humanos estamos de alguna forma, tanto en nuestras mentes estamos programando el conocer, el ver, el encontrar, el buscar, el trabajar, etcétera, que el universo, porque creo mucho en el universo te va acompañando y de tal forma que te va materializando esos deseos tanto para bien o para mal. En mi caso han sido en su mayoría para bien y que espero que así lo sigan siendo, pero creo mucho en el destino porque cuando llego con una persona, llego a un lugar donde me identifico, ya me siento parte de... Y es como si viniera desde antes, pero es la primera vez que veo a esa persona, que veo ese lugar, que estoy en ese momento y digo, mira, el destino me trajo al lugar indicado, en el momento indicado y con las personas indicadas. Entonces creo en esa energía que atraemos nosotros con la mente, con el alma, no sé cómo se llama, sinceramente, pero lo atraemos y lo materializamos con el entorno en el que estamos. Ahora me acuerdo de tu cuenta de Instagram que tiene siempre positivo, hoy siempre, o pensamiento positivo, hoy y siempre. Tú que estás vinculado a este mundo de la moda, ¿qué te parece la moda en Nueva York? Bueno, es la capital de la moda, es realmente donde cualquier talento e historia inspiradora tiene el escenario perfecto porque Nueva York está siempre en el escenario, es un escaparate, se ven todos los estilos, se lleva a cabo los mayores festivales y desfiles más importantes del mundo y es un punto también de inspiración y en su momento también, sobre todo de sinergia entre gente de otros países, la misma gente local y sobre todo la historia que lleva a Nueva York a esta posición tan importante y bueno, pues en Estados Unidos, pues donde existe esta libertad para la creatividad, porque la creatividad no puede tener límites y qué mejor que Estados Unidos siendo un país con esta libertad que actualmente profesa. ¿Siempre tuviste esta pasión por el mundo de la moda, del diseño? No, te soy sincero. Mi pasión siempre ha sido la parte altruista, pero no encontraba una forma de cómo desarrollar ese altruismo. Mi formación es 100% administrativa, lo recalco, no soy diseñador, sin embargo, la vida me llevó poco a poco a trabajar con talentos del estado de Guanajuato, que en mi caso allá en México, es un estado de 6 millones de personas, un estado con
artesanía, también con una industria del calzado que ha destacado también al estado a nivel nacional y latinoamericano principalmente, y en algunas otras zonas también contamos con una cierta área textil, ¿no? No tanto de diseño, sino es un poco más en masa. Entonces la vida me fue llevando por mi formación administrativa a hacer colaboraciones con pequeñas y medianas marcas, pequeñas y medianas empresas también, los cuales querían entrar a un mundo de negocios, ver un poco más la parte administrativa, la cual yo domino, pero ellos son la parte creativa. Entonces, en cualquier negocio y en cualquier profesión necesitas aterrizar los números, necesitas aterrizar obviamente un enfoque hacia dónde vas para que la creatividad no vuele tanto y que tu proyecto muera, porque a veces tiene tantas alas que al momento de volar tanto pierdes el rumbo, ¿no? Y fue por ello que la vida me llevó a estar trabajando con los creativos mexicanos, en este caso primero con el estado de Guanajuato, mi ciudad Guanajuato capital, y posterior comencé con otras ciudades aledañas a Guanajuato, donde también un creativo te recomienda con otro creativo y otro creativo, vamos con un colectivo, de ahí nos vamos a una universidad, de una universidad nos vamos a un festival y empezamos a brincar paso a paso, de tal forma que bueno, pues llegamos a aterrizar un proyecto que sin haberlo pensado en ese momento llegó a tener pues una presencia a nivel internacional, destacando las raíces mexicanas, que ahorita te platicaré un poco más de ello. Ese proyecto es Muestra Moda Mexicana. Muestra Moda Mexicana. 11 años, si saqué bien la cuenta. 11 años a partir del nacimiento del proyecto. Nacimos en 2013. ¿Sí? Este proyecto surge a raíz de unirme justo en un voluntariado con la Asociación Cultural Mexicano-Catalana MEXCAT, con sede en la ciudad de Barcelona, a raíz que voy a hacer un máster en gestión de proyectos ahora sí que a la ciudad Condal y Puerta al Mediterráneo, que de verdad pues fue una ciudad que me inspiró, me dio mucha fortaleza, continuar con esos sueños, ver de qué forma podía nuestro país al final del día, antes de retornar yo a México, porque fue una estadía de un año, el poder dejar una semillita a la ciudad o al país donde te vio desarrollarte, te dio la oportunidad de que te desarrollaras, y fue una combinación entre Cataluña y México el poder crear la primera muestra de moda mexicana en marzo del 2013, justo en el Palau Robert, que fue nuestra primera sede, una de las salas del Palau Robert, durante 3 días, que para nosotros era un sueño el que se pudiera materializar por primera vez, que no se había hecho ni en España ni en otros países de Europa, una muestra como tal, la cual ya lleva 10 ediciones y vamos por más. Pero ¿en qué consiste el secreto de mantener 10 años un proyecto a flote con tan buenos resultados como Muestra Moda Mexicana? Muy buena pregunta, nunca me la habían hecho sinceramente, pero el éxito ha sido principalmente la esencia del proyecto. La esencia es dar una cara positiva del país, no solamente escuchar un poco el tequila, el mariachi, la violencia y todos estos contrastes o calificativos que llegan a identificar únicamente a México, sino ese color que viene en los textiles mexicanos, en el calzado, en la joyería, en la indumentaria y demás. Vale la pena que en este caso, porque existen muchas líneas de trabajo dentro del sector moda, pero la línea artesanal es difícil, te soy sincero, es difícil, no ha sido fácil, pero uno de los secretos ha sido el seguir manteniendo esa raíz para mostrar una cara positiva de México, para mostrar una y muchas de sus usos y costumbres, cultura, gastronomía, técnicas y demás, y comunidades que tratamos de plasmar dentro de las prendas. Ese ha sido uno de los grandes motores, y que obviamente que esa sería una parte importante, pero una parte clave sería las conexiones, ¿no? El tener conexiones con obviamente la contraparte allá en España, tener conexiones gubernamentales, privadas, de asociaciones, las cuales se han unido al proyecto con la intención de generar un muy buen resultado,
ha sido pues clave para que entonces podamos llegar con un colectivo, podamos llegar con una colección, podamos mostrar, difundir, presentar y adentrarnos durante nuestra visita a Barcelona cada año. Tú que vienes de una experiencia más de números y más de lógica, y el mundo de la moda, que es un mundo totalmente creativo, ¿cómo te consideras tú? ¿Una persona más lógica que creativa, más creativa que lógica? ¿Cómo vives tú esos universos a veces tan diferentes? Muy buena pregunta también. Realmente la creatividad está, pero mi creatividad, en mi caso, no se va al producto. El artista zapatero, tu zapato, como bien lo decimos en Latinoamérica, ¿no? Soy más analítico, efectivamente, pero mi creatividad empieza a trabajar cuando trabajo con otros creativos, cuando veo sus productos y el resultado de lo que han hecho, y de ahí empieza mi creatividad a funcionar. A dónde lo movemos, cómo lo movemos y para qué lo movemos, ¿no? Entonces hago esa combinación lógica y creativa para llegar del punto A al punto B y no se quede solamente en el producto. Mi misión inmediatamente es ver qué vamos a hacer con ese producto y mi creatividad comienza a trabajar. Tienes que tener esa luz larga, sí, como decimos nosotros. Exacto. Tienes que tener la luz larga de a dónde entonces vas a llegar, ¿no? Así es. Hay arte, hay mucho, de verdad, hay mucho artista que sinceramente el que puedan ver ese potencial para ya no solamente pintar para vender en un mercado o pintar para vender afuera de sus casas, porque es muy respetable obviamente el oficio. Entonces es valoradísima la cultura mexicana en muchos países, pero cuando quieres ver un marketplace o cuando quieres ver un producto que realmente pues cumpla estos estándares internacionales, ahí nos reducimos a muy pocas opciones, ¿no? ¿Y a qué voy con ello? Desde la formación, desde las universidades, tuvimos un programa con Muestra Moda Mexicana de asistir a universidades. Pudimos ir a 14 estados de la República, de los 32, en los cuales queríamos abrir justo ese panorama, ¿no?, de oportunidades. Y ya estamos con el celular a un clic, ¿sí?, conocer un poco más de la logística internacional, porque el mexicano es romántico, es creativo, pero se queda enfrascado en el producto. Pero el negocio no solamente es el producto cumple una parte indispensable, pero vienen pues obviamente los permisos, las regulaciones, las etiquetas, el packing, los envíos y todo este mundo de la logística que ni X, ni en Y, ni en Z nos llegan a hablar de ello y nos quedamos otra vez a la mitad del camino o en muy buenos intentos. Y es uno de los retos muy importantes, los cuales a través del proyecto queremos, después de estos 10 años, ahora comenzar a ir profesionalizando a más personas y más proyectos a través de este plan de trabajo que traemos para los próximos 10 años. Una vez que estás dentro de este mundo, ¿cómo ves la moda ahora? Hace 10 años, te soy sincero, lo veía, voy a utilizar esa palabra, como un monstruo inalcanzable, ¿no? Un monstruo al que cualquier mortal no podemos entrar, tienes que ser alguien que venga tal vez de alguna familia de abolengo. Esa era mi perspectiva, ¿no?, desde un inicio. Y justo la plataforma surge para dar oportunidades a quienes no vienen tal vez de familias acomodadas o quienes no tienen el gran capital, pero quieren mostrar, obviamente, y quieren entrar dentro del sector. Ahí fue donde comenzamos y ha sido el origen del proyecto. Y ahora que he tenido la oportunidad de conocer diferentes contrastes, tanto en escenarios muy importantes como desde comunidades, donde muy orgullosamente las personas a su ritmo, a su modo y a sus posibilidades materiales y económicas hacen un lienzo, hacen una blusa y que pueden tardar hasta 3 semanas en hacer solamente un producto porque no cuentan con los mecanismos suficientes, ¿no? Entonces, el poder estar en todos estos escenarios totalmente nos cambia la visión, ¿sí? Y nos gustaría obviamente a través del proyecto capitalizarnos más para poder de alguna forma
invitar a todos estos proyectos, o en su mayoría, a poder profesionalizar estos procesos, ver de cara hacia el futuro, ver de cara a lo nacional e internacional y no quedarnos en lo local, ¿no? Porque la visión sí hace falta ampliarla muchísimo, pero después de estos 10 años sí te puedo decir que hay mucho trabajo que hacer y es un compromiso social que de verdad me he comprometido conmigo mismo. No tengo un acuerdo con un gobierno, con una empresa, con Coca-Cola, etcétera. No lo tengo realmente. El compromiso ha sido desde un servidor hacia mi país a través de, bueno, demostrar por lo pronto los colores de nuestro México en diferentes escenarios, en que el proyecto Muestra Moda Mexicana sea el proyecto que le pueda en algún momento, por qué no decirlo, darle la vuelta al mundo de los colores que tiene México a través de su moda mexicana. Por alguna circunstancia el destino me colocó en este sector. Te comparto que ni mi familia cercana ni lejana, ninguno pertenece al sector moda, al sector textil, a nada, absolutamente nada. No tuve una crianza, no tuve amigos en su momento que fueran creativos. Fue un día de verdad que comencé a decretar que quería aportar de alguna forma. No sabía si irme a plantar árboles, no sabía si ir a hacer un voluntariado en México o en otra parte del mundo, etc. Y llega esta idea de Muestra Moda Mexicana, que rompiendo ciertos protocolos, porque ya después me entero en México, como hay autoridades de la moda a las cuales, te soy sincero, yo no las conocía. Ahora las conozco, pero yo no los conocía. Y me escriben un correo electrónico cuando surge la primera Muestra Moda Mexicana, entrando ahorita un poco en detalle. Y me dicen, ¿tú quién eres? Así, con esas palabras. ¿Y tú quién eres para hacer una Muestra Moda Mexicana representando a México? Entonces lo tomé como un balde de agua fría, porque dije, tienes razón. O sea, tal vez había un protocolo que no lo investigué, no lo hice, y en sí no está establecido. No hay una ley que te diga tú tienes que decirle a estas autoridades para tú poder hacer algo fuera de México. No lo hay. Sin embargo, son estas ideas donde el corazón va más allá y simplemente viene la palabra hazlo. Hazlo. No había recursos, te lo comparto. No había un plan de promoción o de marketing o que yo te pueda decir, wow, fue algo genial, pero fue el resultado de tantas buenas voluntades y de las personas creativas, obviamente, que el resultado desde la primera nos hizo regresar por segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno año a Barcelona, que de ahí se detonaron 2 visitas a Italia también, en Milán, y posterior, antes de pandemia, teníamos confirmación en Montreal y en Los Ángeles, que era ya un plan para justo expandir el proyecto. Este 2024 que hemos retomado obviamente pláticas y demás, posiblemente, no me puedo adelantar, 2025 podamos nuevamente abrir otras ciudades haciendo una presentación para llevar una poca o gran pincelada de nuestro México a través de la moda. Y ojo, creo que no lo he mencionado, pero también la naturaleza del proyecto es las nuevas generaciones, donde ellos, el lado artesanal les llega a parecer aburrido o ya poco atractivo o etcétera. El reto es internacionalizar su imagen, sus proyectos, etcétera, a través de la fusión y de la colaboración con la artesana, con el artesano, con el orfebre, etcétera. Entonces es una fusión. Los resultados de Muestra Moda Mexicana viene siendo la fusión colaborativa entre el creativo, ¿sí?, y quien lleva obviamente esta parte cultural, ¿no? El resultado obviamente, ¿sí?, son diseños más contemporáneos, con más propuesta, pero dando a conocer nuevamente
esa esencia del México profundo que nos gusta presumir mucho a los mexicanos. ¿Eres un soñador? Sí, sí, mucho. Y me satisface, pareciera algo extraño, pero el que otras personas también lo hagan con el proyecto, sentimos la realización también de esos sueños a través de cumplir otros que vamos juntos cada generación que vamos al proyecto de Muestra Moda Mexicana. Tu proyecto, o sea, el proyecto del cual eres parte, es un proyecto que ayuda a personas, que inspira a personas, que da oportunidades a personas. ¿Quién te inspiró a ti? ¿Quién te dio oportunidades a ti en tu vida profesional para llegar a donde tú has llegado? Bueno, una de ellas pues ha sido mi familia. Siempre mi familia, a pesar de llevar una vida rutinaria y demás, por ser el más chico, tal vez era de, bueno, lo que no han hecho tus hermanos, tú sí hazlo, ¿no? En muchas familias nos pasa que nos dicen eso, pero no sabía para dónde iba. Hasta que doy este salto a brincar al lado del continente europeo, nadie de mi familia lo había hecho. Te comparto, lo hice en rebeldía, lo hice porque me llegó una crisis a los 26 años de qué hago con mi vida, no sé a dónde ir, qué más. Hice este viaje para encontrarme a mí mismo, pero no era un viaje solo del mochilazo y ya dije, bueno, voy a viajar, voy a estudiar, que también ese fue uno de los retos, porque Muestra Moda Mexicana también surge como el proyecto de final de cursos. Así de simple en la maestría a la que fui a asistir. Y durante el camino me inspira mucho MEXCAT, que es la Asociación Cultural Mexicano-Catalana, la cual al momento de unirme me dieron la oportunidad de dar ideas, de proponer, etcétera, y me dicen, bueno, si tú te haces cargo, tienes nuestro respaldo. Entonces, el que estés en otro país y de primera instancia una asociación legalmente establecida y con conexiones te dice, ok, avanza si tienes un buen objetivo y vas a dejar a México en alto y nosotros vemos de qué forma lo hacemos, adelante. Entonces fueron uno de los principales soportes que me dieron la gran oportunidad de decir, bueno, lo que yo pienso también tiene cabida. Si no fue en mi país, tiene cabida fuera de mi país. ¿Y por qué no hacerlo? Fue el decir, ¿y por qué no? Y el único resultado pues fue el tener ya esta gran plataforma que ha cambiado vidas de verdad. Queremos el próximo año hacer una recopilación de algunos casos, obviamente, donde se transformó tanto la marca, se transformó tanto el enfoque de vida, el enfoque de diseño, etcétera, a raíz de haber participado en Muestra Moda Mexicana. ¿Cuál es ese caso que más te ha marcado de esas vidas que me decías que habías ayudado a otras personas y que las vidas les había cambiado? ¿Cuál es ese caso, ese cambio que recuerdas, esa persona que más te ha llegado? Viendo todas las generaciones, ok, hubo un caso, es una chica de Veracruz, ella Coatzacoalcos, Veracruz, perfecto. Milagros Sancheita, de hace la cuarta y quinta generación. Ella, recuerdo muy bien, cuando participa, dice, tenía mucho miedo, ¿no? Decía, mira, es que yo solo hago novias, yo hago un traje blanco, he visto a las damas en un color y listo. No hay absolutamente nada que yo pueda aportar al proyecto, pero yo quiero participar en este proyecto. Voy a crear una nueva línea, ¿sí? donde pueda demostrar esta parte de mi cultura que a mí también, siendo mexicana y siendo de Coatzacoalcos y teniendo estados tan ricos en cultura como mismo Veracruz, Puebla, Oaxaca, que son estados muy cercanos a ella, y que de verdad lo tengo todo, pero no lo demuestro y veo mi negocio y le falta identidad. Veo mi marca y no le veo esa identidad. Sí es las novias, efectivamente, pero siempre he buscado más y a partir de que vi el proyecto dije, esta es la señal divina, la cual necesito también, además de las novias, seguir por este lado, ¿no? Participa, es uno de los mejores proyectos evaluados.
nos vamos a Barcelona, repite una segunda edición y vuelve a quedar nuevamente Milagro. Y de ahí ella crea una marca llamada Enamoramex, ¿sí? Que de verdad pues tiene mucho significado. Y Enamoramex se vuelve una marca específicamente para promover la moda mexicana desde el taller, desde Coatzacoalcos, Veracruz, ¿sí? Atelier, en este caso Milagros Ancheita, ¿no? Entonces se transforma, busca obviamente gente que pueda confeccionar, que pueda ayudarlas a ellas como dueñas de la marca a entender el porqué de los bordados, el porqué de los colores y demás. Y ahora transforma, a través de su negocio, creó una línea y totalmente ha hecho felices a gente. Por ejemplo, ella exporta ahora, su proyecto ya exporta. Y dice, cuando llegan mensajes desde gente aquí en Estados Unidos o en gente en Europa o gente en Asia que les manda un pequeño pedacito de México a través de sus diseños, bueno, las cartas de agradecimiento, la satisfacción, etcétera, no solamente para ellas, porque ahora ellas también van y reconocen a las artesanas que les ayudan efectivamente a hacer todos esos bordados y se va creando un sistema colaborativo local, obviamente, parte de la economía circular, que al final del día pues también como marca adquieres una responsabilidad y ella es una de los casos, ya se me vinieron más, pero ella es una de los casos de éxito que de verdad dijo, mi vida cambió a partir de que yo entro. La televisión local, nacional, se le vuelca justo a su proyecto por lo bueno que ha sido sus presentaciones. Actualmente está en Italia, actualmente ha hecho diferentes colaboraciones en Milán y en otras ciudades. Y de verdad que dice, yo no hubiera hecho todo esto si no ha sido por la línea que creé gracias a Muestra Moda Mexicana. Y esto me hizo detonar mi pasión por México, que lo tenía y no sabía tampoco cómo demostrarlo. ¿Ha cambiado quizás un poco la visión de ver al diseñador mexicano como un diseñador que puede hacer incluso hasta modas de alta costura, o todavía se sigue viendo en su mayoría, por una cuestión de estereotipo, al diseñador mexicano como un diseñador de piezas folclóricas? Totalmente lo segundo. Se sigue viendo como piezas folclóricas efectivamente, porque México, tú vas y bueno, vas a ver el color y el folclore en todo su contexto, ¿sí? Y no hemos tenido de alguna forma algunos diseñadores o marcas que puedan tener esa presencia internacional. Las únicas que hay, como Pineda Cobalín, son marcas que efectivamente está el color, está el folclore y totalmente que es más que respetable, pero no hemos podido todavía quitar ese cliché, porque al final del día en México nos pintan en las películas, en las series, en las caricaturas, siempre con el lado folclore, siempre con el lado de la violencia, siempre con el lado entonces ha sido difícil, pero no ha sido imposible, que diferentes mexicanos han tenido intervenciones en muchas partes del mundo a pequeña escala. Falta crecerlo, por supuesto, pero hay una gran industria dentro que te hace minimalismo, que te hace prêt-à-porter, que te hace cualquier estilo que tú quieras, pero sigue existiendo este estigma todavía. Y bueno, ven México y quieren ver el color. Nos dicen, no queremos ver minimalismo porque para eso están, ejemplo, los países nórdicos, ¿no? U otros países que obviamente lo hacen muy, muy bien. Queremos de ustedes ver ese efecto, ¡wow! ¿Y cómo? Con los colores. ¿Es este mundo de la moda tan complicado y despiadado como a veces se piensa? Wow. Ok, te puedo decir sí y no. ¿Y por qué sí y por qué no? Bueno, sí, porque hay unos momentos en las presentaciones, sobre todo de estrés, donde todos gritan a todos. El diseñador grita, los maquillistas gritan, los de backstage gritan. Y bueno, ¿por qué? Porque obviamente se busca un buen resultado, ¿no? Y ese estrés efectivamente que se llega a vivir tanto en los performance, pero también en la exigencia de una marca, pues de llegar a sus números y de exigir y de, bueno, clasificar en su momento también o aspirar
a solamente vender a la clase alta, efectivamente, ¿no? Todas las personas vestimos con cualquier tipo de prenda, independientemente de la clase social a la que uno pertenezca, y ahí es donde hay un gran nicho de mercado para dejar solamente de idealizar, que ahí es donde entraría el clasismo, de solamente creer que si eres diseñador es porque le vas a vender a la clase alta, ¿sí? Y el diseñador totalmente tiene la responsabilidad de diseñar a cualquier tipo de clase social, ¿sí? Religiosa, educativa, depende del nicho de mercado al que se vaya, pero sí hay todavía, obviamente, y lo seguirá viendo, esas marcas de lujo que te venden ese sueño de aspiración a comprar un producto que te puede costar $10,000, $30,000, ¿no? Al que al final del día vamos a vestir todos como tú y yo en este momento, y que bueno, necesitamos algo urbano, algo casual, algo bueno, veraniego, etcétera. Y también puede intervenir un diseñador o una casa de moda. Entonces, es cruel por un lado, pero si lo sabes disfrutar como creativo, la experiencia es fenomenal. Y se tiene que saber disfrutar todo, desde el proceso creativo hasta el proceso de comercialización. ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta el azul y el rojo. Son dos colores primarios que me gustan mucho. ¿Y para vestir en ocasiones de moda? En ocasiones, bueno, tengo varias camisas bordadas. Por el clima tal vez que ahora estamos en este momento no me ha sido posible, pero me encanta el bombardeo de colores, principalmente en las camisas, pero que haya un contraste entre rojo, sí, flores rojas, un poco verde, con el negro, y ese contraste me encanta mucho, me gusta mucho. ¿Cómo tú ves el fenómeno de la moda en México hoy? La veo en crecimiento. La pandemia vino también no solamente a cerrar algunos negocios, sino vino a multiplicar muchas ideas. Realmente veo una evolución, veo que se están atreviendo todavía más a las marcas. Lo veo sobre todo con un buen potencial, en donde hay una gran área de oportunidad de la internacionalización para que no quede nuevamente en un regionalismo. En los diseños para el norte, en los diseños para el Bajío, para el sur, para la península, las playas, y de ahí no ver más, ¿no? Se trata que la industria de la moda en México se unifique. Ese es un gran reto, porque son competidores internos, pero al final del día somos una marca país. El proyecto de Muestra Moda Mexicana, que se ha mantenido neutral, ha sido uno de los varios estandartes que hay en México, con la intención de hacer esa unificación, independientemente si eres del norte, Ciudad de México, o de estados que tal vez económicamente estén muy rezagados, pero que al final del día somos un país, y queremos obviamente pues generar en el sector moda de México un cambio, y también ir impulsando una identidad que, como mexicanos, y la globalización, totalmente estoy de acuerdo, viene a desplazar al final del día todas estas tradiciones, telas, materiales, materia prima, somos muy ricos en ello, pero que entonces se va quedando en el abandono, donde las nuevas generaciones van viendo que si lo hacían mis bisabuelos y mis abuelos y todavía mis padres, yo por qué retomarlo, ¿no? Yo por qué traer una cartera bordada, yo por qué traer algún accesorio, etcétera, y que sinceramente es de mucho orgullo portarlo, pero sobre todo, ¿para qué? Para recalcar la identidad mexicana. Ese es uno de los retos. Hay muchos, pero lo veo que vamos, pero falta una unificación todavía mucho mayor del sector. Por una persona que ha viajado a tantos países con este proyecto y que ha recibido los halagos y el beneplácito también y los elogios de otros países, ¿por qué siempre regresar a México? ¿Qué significa México para ti? México significa mi hogar, México significa mi raíz, mi sangre, mi cultura y todo, ¿no? He tenido la oportunidad de quedarme en otros países, pero
mi compromiso personal y social sigue estando en México. Cuando estoy en México, es como para mí es fluir, ¿no? Fluir en el lugar, fluir con la gente, fluir tanto con las personas de las que aprendo y de las que aprenden de nosotros. Entonces es ahí donde sigue estando mi misión de vida para generar un cambio que al final del día no sé si ya está o si falta todavía por hacerlo, pero es dejar un precedente, amigo, y México me vuelve a decir regresa, aquí te esperamos, porque si estás tú con nosotros haremos muchas cosas. Soy una persona de acción más que de palabra. Entonces he empujado a muchos creativos para que se atrevan, para dejar los miedos a un lado, porque todos sabemos que con los miedos no llegamos en lo absoluto para nada. Y la gente creativa tiene sobre todo tanto miedo de mostrar lo que realmente es. Y si todos demostráramos lo que realmente somos, seríamos otro país y otro mundo. Aquí, en México, en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? Pero limitamos la creatividad y eso es lo que a mí no me gusta. Yo no sé coser, yo no sé confeccionar, te lo puedo confesar y te lo confieso. Sin embargo, sé cómo esa persona lo puedo motivar o podemos motivar de manera conjunta para que haga las cosas y el resultado, bueno, sea sorprendente. Punto final al encuentro de hoy. Te dejé los detalles de Muestra Moda Mexicana en la descripción del episodio para que le eches un vistazo y los compartas con alguien que quizás le puedan ser de utilidad. Recuerda que estamos en Instagram y en YouTube como @lacasazul_podcast. Síguenos por ahí y participa con nosotros de todo el contenido que estamos creando. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y que tengas las ganas entonces de encontrarte conmigo en 7 días para compartir juntos un pedacito de tu jornada de martes. Semana que viene estoy de vuelta. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.